Saludos cordiales. Nosotros somos estudiantes de la ULEAM de la carrera de Ingeniería Industrial. Los integrantes del grupo 2 de la asignatura Operaciones Unitarias Paralelo C somos quien les está hablando, Alarcón Falcón y Cristian, y el compañero Macías Sánchez Edison. Vamos a hablar acerca de dos temas que son destilación y absorción. Empezaremos acerca de la destilación. Y la destilación es un proceso de separación de componentes líquidos o volátiles basados en su punto de ebullición. Consiste básicamente en calentar una mezcla líquida hasta que sus componentes sean evaporados y luego ser condensados para así obtener el componente deseado de manera líquida. Existen diferentes fundamentos o principios los cuales ayudan a que la destilación sea llevada de manera eficiente. Eh, Uno de estos fundamentos es la diferencia de los puntos de ebullición, ya que la destilación aprovecha esta diferencia en los puntos de ebullición en una mezcla para así poder separarlos y obtener solo un destilado, que en este caso sería la sustancia de interés. Los, los componentes con puntos de ebullición más bajos son los que se evaporan primero y los componentes con puntos de ebullición más altos se mantienen de manera líquida. El segundo principio es el equilibrio líquido-vapor, puesto que este equilibrio es fundamental en la destilación y se refiere al estado en el que la fase vapor y la fase líquido coexisten en equilibrio a una determinada temperatura y presión. Otro fundamento es el fundamento de la transferencia de calor, puesto que gracias a esto la destilación logra pasar de líquido a vapor y de vapor a líquido nuevamente, mediante un condensador. Y por último tenemos el control de procesos, el cual va a ayudarnos a que la destilación sea llevada a cabo correctamente, puesto que vamos a ir viendo qué cantidad de calor hay en el sistema y podemos ir aumentando y disminuyendo para que así solo se evapore una parte de la mezcla que es el producto de interés. A continuación tenemos un ejemplo de un sistema de destilación sencillo, en el cual podemos ver que tiene diferentes, diferentes partes, como puede ser una fuente de calor, la cual va a ayudarnos a agregar calor al sistema para que la sustancia llegue al punto de ebullición y después se convierta en vapor. Como segundo ítem tenemos el balón de destilado, el cual en el cual va a estar ubicada la sustancia que queremos destilar. En la parte de arriba del balón de destilado podemos ver un termómetro, el cual gracias a esto podemos ir viendo constantemente la temperatura que hay en el sistema y por lo tanto podemos ir viendo si estamos en el punto de ebullición adecuado o no, a la temperatura de punto de ebullición adecuado o no estamos. Podemos ver en los dos extremos del balón de destilado, podemos ver corchos, los cuales van a ayudarnos a que el sistema esté completamente cerrado y no existan fugas. Eh, como, como cuarto ítem tenemos un condensador, que básicamente es un intercambiador de calor que tiene una entrada que está conectada directamente al balón de destilado, en el cual va a entrar el vapor de la sustancia que queremos destilar. Tenemos tenemos aquí donde entra la sustancia refrigerante, que normalmente es agua, y la salida de la sustancia refrigerante. Gracias a este sistema vamos a lograr que la sustancia en estado de vapor
sea llevada nuevamente a estado líquido, el cual vamos a verlo en la parte final, que puede ser ubicado en un vaso de precipitado o también una probeta. Este de destilado va a ser una sustancia pura. O por ejemplo, si queremos, si podemos agregar en el vaso en el vaso de destilación, podemos agregar agua salada. Vamos a llegar al punto de ebullición del agua. Esta se va a formar en vapor, va a pasar por el intercambiador de calor o el condensador, en el cual va a volverse nuevamente en estado líquido, pero va a ser una agua pura. A continuación tenemos los diferentes tipos de destilación o de sistemas de destilación, los cuales son agrupados o divididos dependiendo a su funcionamiento o a su diseño. Tenemos la destilación simple, la cual es el tipo más básico de destilación, ya que en este solo se va a realizar una sola evaporación y una sola condensación en el sistema. Esto es usado, por ejemplo, para la purificación del agua. Como segundo tipo de destilación tenemos la destilación fraccionada, la cual ya es un proceso un poco más complejo, puesto que esto implica diferentes etapas de destilación, diferentes etapas de evaporación y diferentes etapas de condensación. Esto es usado para separar líquidos con diferentes puntos de ebullición en las aplicaciones industriales, como por ejemplo en la refinación del petróleo o en la obtención de la gasolina directamente. En la destilación, otro tipo de destilación es la destilación al vacío, que en este tipo de sistema de destilación es usado cuando se necesita disminuir el punto de ebullición. Entonces, lo que se hace es que se disminuye la presión en el sistema y el punto de ebullición, por ende, también es disminuido. Como cuarto tipo de destilación tenemos la destilación reactiva, la cual es usado cuando se necesita un resuministro o que la sustancia que ya está destilada vuelva a pasar otra vez al balón de destilado y sea otra vez evaporado y condensado. Esto se conoce como una redestilación, lo cual nos ayuda cuando se quiere obtener una sustancia más pura. Luego, como último tipo de destilación, tenemos la destilación extractiva, la cual implica el uso de un agente extractante para facilitar la separación de componentes de una mezcla. Esto es usado en industrias de productos químicos finos, como por ejemplo separación de aromáticos en la industria de las fragancias. Sin duda alguna, la destilación ha sido un gran aporte a las industrias, puesto que gracias a esto hoy en día se pueden obtener diferentes sustancias de un mismo, de una misma, de un, se pueden obtener diferentes derivados de una misma sustancia, como por ejemplo en la industria de la refinación del petróleo, gracias a la destilación fraccionada, podemos obtener diferentes derivados del mismo, como puede ser la gasolina, el diésel, el queroseno y aceites lubricantes. Otro tipo de industria que se ha visto beneficiada gracias a la destilación es la industria alimentaria, puesto que con la destilación se pueden obtener diferentes bebidas alcohólicas, como puede ser el whisky, el vodka, el ron. También es usado en la producción de aceites esenciales, los cuales pueden ser utilizados en los mismos alimentos o en cosméticos o perfumes. Por último, tenemos la industria química que también se ha visto beneficiada de la destilación, puesto que gracias a esto se pueden obtener productos como pueden ser resinas, aromáticos o polímeros especiales. Tema a exponer en este caso es el sistema de absorción. ¿Qué sabemos por lo que es sistema de absorción?
El sistema de absorción es un proceso reversible, el cual, mediante un gas, es fijado en un sólido, que habitualmente este es un material poroso. En este caso, el sólido que absorbe, es el absorbente, y el material gaseoso absorbido en la superficie es el absorbato. También es un proceso exotérmico. El calor es debido a la condensación del absorbato más la energía generada en la unión absorbente-absorbato. A su vez, la desorción, que es el proceso inverso a la absorción, y se constituye como un proceso endotérmico. Tenemos que también este proceso de absorción consta de una serie de etapas. Cuando el fluido pasa alrededor de la partícula en un lecho fijo, el soluto es aquello, o sea, es el primero que se difunde desde el volumen del fluido hacia toda la superficie exterior de una partícula, para luego el soluto se difunde desde el interior hasta la superficie del mismo. Por último, el soluto se absorbe sobre la superficie. Esto hace que la acumulación de por unidad de un área sea pequeña. Por lo consiguiente, se prefieren los sólidos altamente porosos, con áreas internas muy grandes por una unidad de volumen. Generalmente, estas superficies son irregulares, eh, y las energías de enlace son debidas básicamente a lo que son las fuerzas de Van der Waals. Eh, Tenemos que un sistema de absorción, eh, tenemos esta fórmula que es la de Freundlich, en la cual nos indica que X sobre M es igual a Kp elevado a la 1 sobre N, donde K es igual, perdón, donde X es igual a la masa del absorbato dado en kilogramos, donde M es la masa del absorbente en kilogramos, donde P es presión de equilibrio del absorbato dado en bars, y K y la elevación de 1 sobre N son constantes para un determinado absorbato y absorbente, que obviamente nos dan, ¿no? Y para una temperatura particular. Tenemos lo que son los tipos de absorción, en el cual tenemos lo que es la absorción física y la absorción química, en la cual la absorción física es también llamado fisiosorción, en la cual se produce, en el cual el absorbato y la superficie del absorbente interactúan solo por un medio de fuerzas de Van der Waals. Eh, Tenemos que estas moléculas absorbidas están ligadas débilmente a lo que es la superficie, y los calores de absorción de estos son bajos, apenas unos cuantos kilojoules, comparables al calor de vaporización del absorbato. El aumento de la temperatura disminuye considerablemente la absorción. El proceso es intermitente debido a que el absorbente se regenera cuando se satura. Por ello, una máquina de absorción consta de al menos dos cámaras o dos lechos de absorción, porque ahí se consigue que las cámaras inviertan el ciclo, de tal modo que donde se produce la absorción, se producirá la desorción y viceversa, para conseguir que no pare la producción de frío y la producción sea continua. En este caso tenemos aquí eh, unas imágenes de arcilla con propiedades de absorción muy altas en las sustancias. Tenemos también lo que es la absorción química. También es denominada quimisorción, en la cual se produce cuando las moléculas absorbidas reaccionan químicamente con la superficie. En este caso se forman y se rompen enlaces. Eh, Se caracteriza, como lo dije, por la unión química fuerte entre el absorbato y el absorbente. Por lo tanto es más difícil de revertir y requiere más energía para eliminar las moléculas absorbidas en lo que es la absorción física. Tenemos una descripción de la maquinaria, de la máquina de absorción, en la cual la máquina de absorción es tiende a ser una enfriadora cuyo ciclo de producción de frío es análogo al de una compresión o un compresador tradicional, eh, en donde se sustituye lo que es la compresión mecánica por una compresión térmica a través de la cámara, donde se lleva a cabo el proceso de absorción y desorción alternativamente. Tenemos que por lo general una máquina de absorción tomará energía térmica de una fuente de energía convencional, un efluente térmico o una fuente de energía renovable como es la solar. Si es un recurso renovable que no se controla o existe un aporte de energía térmica o auxiliar, o la máquina no funciona.
Esta máquina trabaja con diversos pares de trabajo que tienen como absorbente a sustancias descritas como son el adsorbato, un refrigerante, principalmente es el agua, aunque también pueden ser otras sustancias como lo que es el metanol, etanol y el amonio. Eh, este, una, este, una máquina de absorción consta de un evaporador, está dividida en cuatro compartimentos, ¿no? Consta de un evaporador en la parte inferior de la máquina, como podemos ver aquí, dos cámaras de absorción en la parte central, como tienen lugar los procesos de absorción y desorción, aquí podemos ver esto. Tenemos también un condensador en la parte superior y aparte de eso tenemos las dos cámaras de absorción están conectadas entre el condensador y el evaporador mediante válvulas que contienen intercambiadores de calor donde este circula agua caliente y fría para eliminar o aportar el calor necesario, mientras que las cámaras de absorción que contienen el absorbente cuentan con una válvula entre ellas eh, para permitir la igualación de la presión de vapor entre cada cámara de absorción, el evaporador y el condensador. Hay también válvulas que permiten la transferencia de vapor cuando hay una diferencia de presiones suficiente. Procedo a hablar sobre lo que es el funcionamiento de esta máquina, en la cual ¿no? tengo, o puedo comentar que los fluidos de trabajo, en este caso, son el agua como refrigerante y el gel o lo que se use como absorbente. Eh, el funcionamiento de esta máquina de absorción tiende a ser el siguiente, en el cual en el evaporador, en la primera etapa, ¿no? En la primera etapa, el evaporador de agua del circuito de frío aporta lo que es el calor al proceso que se requiere refrigerar, evaporando el fluido refrigerante, en este caso el agua, que bajo, se encuentra a baja presión. En esta etapa la válvula que se conecta con el evaporador con la cámara de absorción está abierta y la válvula que conecta con esta cámara, con el condensador, está cerrada. De esta forma, el agua evaporada entra en la cámara que se encuentra a una presión ligeramente inferior a la presión del evaporador. El fluido refrigerante es absorbido por el absorbente que se va saturando durante el proceso de absorción. Con este proceso o sea, que se va saturando durante el proceso de absorción. Como este proceso es exotérmico, por el intercambiador de la cámara, este hace que circule el agua procedente del circuito de la torre para disipar el calor generado. Mientras que en la segunda etapa, o en la cámara 2 tiene lugar el proceso de desorción para regenerar lo que es el absorbente, que se encuentra saturado por el vapor de agua, que este es a su ciclo, bueno, que ocurrió en el ciclo anterior, ¿no? Con este proceso es endotérmico, se hace circular el agua caliente a través del intercambiador de calor, las válvulas que conectan el condensador con la cámara de desorción está abierta y la válvula que conecta con la cámara con el evaporador está cerrada. La presión en el interior de esta cámara es ligeramente superior a la presión del condensador, por lo que el vapor de agua, en este caso el fluido refrigerante, que se libera como consecuencia del proceso, de desorción pasa al condensador del equipo. Y así en cada una de las etapas, donde finalmente podemos decir que las cámaras están conectadas con diferentes soportes automatizados. El sistema operativo de los soportes se determina con las diferencias de presión de las cámaras durante el ciclo de operación. El refrigerante llega a la parte superior de la cámara de evaporación por gravedad o con la ayuda de una pequeña bomba. Tenemos lo que son los tipos de máquinas de absorción, en el cual tenemos de dos tipos. En este caso, bueno, son las que encontré, en la cual, bueno, la primera podemos ver que es bueno, el ejemplo que puse fue una máquina de absorción de simple efecto, ¿no? Este proceso que vemos aquí es un esquema de una máquina de absorción con tres cámaras absorbentes y dos evaporadores. Podemos ver aquí las tres cámaras y los dos evaporadores. Este, Esto hace o sea, el rendimiento sea mayor. También tenemos otro modelo o otra variante en el cual tenemos cuatro cámaras absorbentes, o bueno, en este caso también se suelen a decir, encontramos también las de triple efecto con seis cámaras de absorción. El concepto de de aquí de doble o triple efecto es que tienen como objetivo extraer la mayor entalpía del calor residual de baja calidad posible antes de que sea desechado y no sea aprovechado en el proceso, ¿no? Por tanto, tienen mayor rendimiento que las de simple efecto, porque se aprovechan el refrigerante a la temperatura como fuente de calor. También es capaz de reducir al mínimo la fluctuación de temperatura del agua fría para aplicaciones donde se requiera un control estricto de temperatura.
Y finalmente tenemos lo que son las aplicaciones dentro de lo que es el campo laboral, en el cual podemos ver este tipo de procesos con lo que es decoloración de la industria alimentaria, la desulfuración del gas natural, la potabilización del agua y tratamiento terciario de aguas residuales. Con esto he concluido a mi exposición.